ahí en la página. A ver, no sé si las vieron. Y algunos chicos, bueno, no las pude cargar, pero se las paso por el chat a medida que los vaya viendo. ¿Qué les pareció el coloquio, chicos? Buenas, buenas. Bien, falta un chico nomás. Nicole. Sí, estaba un poco complicadito el ejercicio. Ariel, ahí en el mismo lugar donde subieron los archivos, les debería salir las notas. Buenas tardes. Buenas, buenas. Bien, entonces veamos. A ver, no está Nicole, no. Bueno, es la única que me falta entregar la nota. Vamos entonces, busquemos la carpetita, el programadores, coloquio, CP2, 4. Y bueno, vamos por acá que tengo este. Acá, acá, acá y acá. Bien, tengo el archivo descargado. ¿Qué? Ahí, bien. Acá, descargas. Cotización. Bueno, acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tengo que lo muestro. Acá. El documento está. Ok, bueno, lo bajé. Tenías que ir a tus cursos, ahí elegí la comisión. Y después en tareas, ahí estaba. Bien, entonces, lo dejé un ratito. Entonces, acá, CT2, CT4, bien. Bien, bien, bien. Entonces, necesito, a ver si lo tengo acá. Creo que lo tengo acá. A ver. Cotización, sí, ya lo tengo. Bien. Entonces, veamos. Bien. Al resto, chicos, ¿qué tal les pareció el coloquio? Lo que más vi que se hubo problema era en la parte de procesar el archivo, digamos, de entender qué era lo que pide el ejercicio y después de transformar lo que tiene el archivo en transformarlo en lo que nos pedían. Esa sí estaba bastante complicado. No era imposible, pero sí tenía su grado de complejidad. Entonces, a ver, veamos, lo hagamos aquí entre todos. Bien, entonces este era el ejercicio. Había que hacerlo en 35 minutos. Yo cuando lo hice solo me llevó mis 40 minutitos en hacerlo, plantearlo. Así que tenía su grado de complejidad. Pero bien, básicamente nos daban un archivo que se llamaba cotización CSV. Lo bajemos. Abrir con VS Code. ¿Dónde está New Share? Quiero compartir esto y quiero compartir esto.
Bien. Que nos daban este archivo en donde básicamente tenía la información de acciones de estas empresas, donde tenía el nombre de la empresa, el valor final que tuvo la acción, el valor máximo, el valor mínimo, el volumen que manejó y el efectivo. Nos daban una cabecera de qué significaba cada columna y después había que transformar esto en lo siguiente. Había que sacar el mínimo valor de la columna final, lo mismo que para el máximo y el promedio. Después había que hacer lo mismo para la columna mínimo, que es todo esto de color gris. Lo mismo para el máximo, volumen y efectivo. Ya es decir, que había que empezar a recorrer como verticalmente, ir almacenando esto para después hacer los cálculos matemáticos que nos pedían. Ahí radicaba la dificultad. Después, bueno, la otra dificultad que había era que algunos números, por ejemplo el primero, usaba una coma para representar la parte decimal, y en Python se usa el punto. Entonces aquí había que hacer un reemplazo. Y la otra es que también usaban el punto para representar la decena, la unidad de 1000, y que también si lo copiábamos tal cual, en Python no iba a tener problema. Entonces, eso ahí radicaba la complejidad. ¿Hasta ahí se entendía lo que pedía el ejercicio, chicos? Al menos eso. Sí, profe. Acuérdense, chicos, siempre que estén perdidos, no saben por dónde pasar, hay que volver a lo que vimos en el módulo 1. En el módulo 1, que vimos que primero se hacía un análisis del problema, o sea, analizábamos qué es lo que nos pedíamos, entendíamos qué era el problema que teníamos, y de ahí recién partíamos al código. O sea, primero analizamos, planteamos una estrategia, y de ahí partimos al código. No nos tiremos de cabeza al código, porque ahí nos vamos a marear más. Entonces, la estrategia que yo planteé, bueno, me dan este formato, y como yo necesito estos valores, la primera idea que se me vino es, los voy a ir almacenando en una lista correspondiente. Es decir, yo voy a tener una lista para final, otra para máximo, otra para mínimo, volumen y efectivo. Una vez que yo vaya línea a línea leyendo, voy a ir, según el índice, almacenando en una lista, para así ya después tener los datos disponibles y trabajarlos. Esa es la estrategia que pensé. Muchos pensaron lo mismo, así que de 10. Entonces, vamos a plantear eso. Entonces, ya bajé el archivo, vengo acá, voy a poner entonces que es un documento de Google Colab. Le voy a poner acá, solución, coloquio 4. Bien, lo primero que voy a hacer entonces es copiar el código para montar el Google Drive. Lo voy a ejecutar. Ahí, bien. Conectar. Permitimos el acceso. Ahí. Ahí ya va a aparecer acá. Bien. Ahí ya debería estar. Actualizamos, ahí está. Entonces yo vengo a mi carpeta archivos y cotización, acá tengo el archivito. Bien, entonces ya tengo el archivo y ya tengo montado el Google Drive para empezar a trabajar. Entonces empezamos a escribir el código y a hacer la estrategia. Primero, como es un archivo CC, voy a importar la librería, así me facilita trabajar con los archivos CC. Y luego empecemos. Como dije, mi estrategia es agarrar cada línea e ir guardando cada valor en el listado que le corresponda. Bien. La estructura de datos podrían ser 5 listas independientes. Podría estar dentro de un diccionario, eso lo elegían ustedes. Yo, por mi parte, elegí usar un diccionario, en donde la llave va a ser el nombre de la cabecera, y los valores van a ser una lista donde voy a tener todo, en este caso, todo lo lila.
Después va a haber otra llave que sea máximo y va a tener como valor una lista donde los elementos van a ser todo lo que está de azul. ¿Se entiende ahí mi estrategia, chicos? ¿Cómo voy a almacenar los datos del archivo? ¿En qué estructura los voy a almacenar en Python? Para que me facilite el trabajo después. ¿Se entiende o no se entiende? O volvemos a empezar. Sí se entiende, profe. Bien. Básicamente voy a guardar los datos en listas distintas, para ya después tener las listas para trabajar. Yo una vez que ya tengo en lista, calcular el mínimo, calcular el máximo y calcular el promedio, ya es lo más fácil. Ya lo más complejo va a ser pasar esto a esas listas. Entonces, bien, yo voy a hacer una función que le voy a llamar extraer datos, que le voy a pasar la ruta del archivo. Bien, entonces acá en el programa principal, voy a poner ruta del archivo, que va a ser, voy a copiar y pegarla, así no demoramos mucho, es esta. Bien, entonces, dentro de la ruta, sí, por eso, Jorge, de eso ya era decisión de ustedes, o sea, hacer 5 listas separadas adentro de un diccionario, pero que iban a ser listas, eso no queda en duda. Bien, extraer datos. Entonces yo le voy a llamar a esta función extraer datos, que lo único que va a hacer es transformar lo que está en el archivo en las listas que yo quiero. Entonces, una vez ya aquí, lo primero que tengo que hacer es abrir obviamente el archivo, que lo voy a hacer con el with. Voy a pasar en la ruta del archivo. Y le voy a decir que me abra en modo lectura. Le voy a decir que el salto de línea es comilla vacía y le voy a poner un alias le voy a llamar archivo. Bien, como dije, mi estrategia va a ser un diccionario. Entonces, voy a crear un datos deep, que va a ser un diccionario que va a empezar en vacío. Y a su vez, voy a necesitar una lista que me va a ayudar a almacenar temporalmente las llaves. Y ya van a ver por qué. O al menos es lo que a mí me sirvió. Entonces, lo voy a iniciar en vacío esta lista. Bien, luego, para leer algo de un archivo CSV, ¿qué necesitaba? El reader de CSV. Bien, perfecto. ¿El reader o el lector? Perfecto, perfecto, Jorge. Bueno, sí, chicos, si trabajamos con CSV y vamos a usar las funciones del módulo de CSV, para leer necesitamos lo que se conoce como un lector o un reader, y para escribir un escritor o un writer. Lo que entonces voy a hacer es crear un lector, que es en una variable lo voy a guardar, y se invoca llamando al módulo CSV y a la función reader. Y esta función recibe el archivo y recibe el delimitador. Pueden ser, el delimitador es como me indica cómo están separados los campos. Si yo no lo pongo, si yo lo dejo así, por defecto va a ser la coma. Pero si yo vengo a mi archivo y veo cómo están separados cada campo, veo que están usando el punto y coma. Entonces vengo acá y digo que los campos están separados por punto y coma. Bien. A su vez, vengo de nuevo al archivo y veo que primera línea es la cabecera, donde tengo los nombres de los campos. Entonces, voy a usar una variable, ni, que la voy a iniciar en 0, para saber cuándo estoy trabajando con la cabecera y cuándo ya estoy trabajando con los valores que necesito. Entonces, bien. Ahora voy a empezar a recorrer renglón a renglón o línea a línea el archivo. Entonces voy a hacer, para cada línea en lector, voy a hacer la siguiente pregunta. Si i es igual a 0, significa que estoy en la primera línea. Y tengo los nombres de las cabeceras. En mi estrategia, esos van a pasar a ser llaves. Entonces, para ir agregando esas llaves al diccionario, acuérdense, llamo al diccionario, entre corchetes le pongo el nombre de la llave,
y voy a iniciar en una lista vacía. Luego, lo único que voy a hacer es, bien, acá guardo ya la llave en el diccionario, pero a su vez necesito almacenar esa llave para luego poder saber qué número o qué nombre o número tengo que agregarle a esa llave, si no pierdo referencia. Entonces, en esta lista temporal o auxiliar, como quieran llamar, voy a añadir esa llave. Y ya van a ver, ya cuando pasemos a la siguiente parte van a entender. No es línea, es línea. Bien. No, me está faltando algo acá. Tengo la línea, bien. Yo tengo que recorrer esto, me comí un for. Bien. Porque la línea me representa esto y ahora tengo que iterar por cada campo. Entonces ahí sí, si es igual a 0, voy a hacer para cada campo que esté en la línea, voy a hacer esto. Aquí y acá sí iría el campo. Campo. Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? Yo hago para cada línea, que significa agarrar todo este renglón y después todo este renglón. Si igual a 0, significa que estoy en el primer renglón. Ahora bien, yo tengo que empezar a recorrer cada campo de esa línea. Entonces lo que hago acá, para cada campo de la línea, voy agregando ese campo como llave del diccionario y como valor una lista vacía. Y a su vez a la lista esta temporal le agrego la llave. ¿Se entiende, chicos? Entonces aquí lo que voy a tener es un diccionario, pongámosle así, donde voy a tener nombre final, nombre, que va a tener una línea, acá va a tener un final, que va a tener valores vacíos, después voy a tener máximo, mínimo, máximo, mínimo, y después es volumen y Volumen. efectivo. Bien, volumen y efectivo. Bien, básicamente lo que estoy haciendo en esta sentencia es crear un diccionario en donde las llaves van a ser los nombres de las cabeceras y como valor va a tener por el momento una lista vacía. Luego, en el siguiente paso, a cada llave le voy a ir agregando los valores que le correspondan. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bien, y aquí solamente en la lista de abajo, lo único que voy a hacer, esta es temporal, solamente voy a tener esto. A ver si puedo borrar todo de una sola. Ay, me come. Perdón. No, porque eso va para arriba. Es que esta tiene un punto acá. Bien, esto acá y esto borremos. Y en la lista de abajo solamente voy a ir guardando las llaves. Y ya van a ver por qué. Bien, ahora bien, si i no es igual a 0, significa que ya no estoy en la cabecera, sino que ya estoy en los siguientes renglones. Entonces, de nuevo, voy a inicializar un j igual a 0, me va a servir como índice para recorrer esta lista. Y ya van a ver por qué. Entonces, para cada elemento, para cada campo que esté en la línea, voy a hacer lo siguiente. Y acá viene el otro engrollo. Yo vengo al primer número y veo que tiene una coma. Entonces tengo que reemplazar esa coma por un punto. Y después tengo que reemplazar los puntos por nada. O sea, que me la quite solamente. Ahora bien, ¿qué conviene primero? ¿Reemplazar el punto o reemplazar la coma? Los puntos primero. Bien, ¿por qué? Porque si no, reemplaza las comas por punto y después se arma un lío bárbaro. Muy bien, Jorge. Exactamente, así como dice el compañero. Primero reemplazamos los puntos
y no al revés, porque si reemplazamos primero la coma por el punto y después los puntos por nada, no vamos a saber dónde están los decimales ni nada. Entonces vamos a reemplazar. Y es muy fácil. Tenemos que usar funciones que vimos cuando vimos cadena de texto. Entonces yo voy a decir que el campo, que es una cadena de texto, hay una función que se llama replace, que básicamente el primer parámetro, yo le paso lo que tiene que buscar, o sea, lo que va a reemplazar, en este caso, es el punto, y como segundo parámetro le digo con qué lo tiene que reemplazar. En este caso, con nada. Entonces, lo que va a hacer esta función en la cadena es, por cada punto que encuentre, me lo va a reemplazar por nada. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Sí o no? Bien, entonces ahora de nuevo hacemos el otro reemplazo. A un punto replace, y esta vez busco las comas y los reemplazo por punto. Bien, ya tengo reemplazado todo. Ahora lo único que tengo que hacer es añadirlo a cada listado que le corresponde. Entonces, el primer campo, que es acciona, tiene que ir a la lista de nombre. El segundo, que es de final, tiene que ir a final y así sucesivamente. Entonces, yo voy a llamar a datos y aquí, ¿qué llave le pongo? ¿Cómo sé yo que la primera llave tiene que ser nombre? Después tiene que ser final, después tiene que ser máximo. Por el índice, por el valor de i. No, por el valor de i no. De j, perfecto, bien. Y aquí es donde me viene útil la lista que yo armé auxiliar, que yo tengo de manera las llaves que creé. Entonces lo único que voy a hacer es acceder a la lista en la posición j. Como j está en 0, la primera llave va a ser nombre. ¿Se entiende? Entonces Sí, va a profe. reemplazar esto y va a reemplazar nombre y ya voy a tener acceso a la llave. Ahora bien, como es una lista, como el valor es una lista, directamente puedo hacer .append y ahí sí le paso el campo. Entonces de esta forma digo, bien, buscame la llave, en este diccionario buscame esta llave, que primero va a ser nombre, y como los valores son una lista vacía, ya le puedo empezar a agregar datos a esa lista. Bien, entonces aquí ya voy a ir agregando cada uno de estos valores a la lista que corresponde. Entonces, lo único que me queda hacer entonces es incrementar mi... Bien, una vez que haga todo esto, cicle, cicle y cicle, yo ya voy a tener un listado armadito. Lo único que tengo que hacer entonces es incrementar mi más 1 y por último voy a hacer que retornemos el datos dic. Entonces veamos si esto funciona. Acá me falta un igual. Entonces, veamos, voy a hacer un print de extraer datos y le voy a pasar la ruta del archivo. Si esto funciona bien, me va a traer un diccionario donde las llaves van a ser las cabeceras y los valores van a ser los datos. Veamos. Y ahí está. Tengo un diccionario donde las llaves son los nombres. Tengo un listado de nombres. Después acá tengo... Acá está, ¿dónde está? Acá tengo la otra llave final con todos los valores. Acá tengo el máximo con todos los valores, así que funcionó bien. Hasta ahí vamos bien. Ya tengo entonces las estructuras con los datos como a mí me sirven. Ahora hay que hacer el otro paso, que es crear el nuevo archivo, que según esto dice que había que llamarlo
devolver un archivo cotización 2 con este formato. Entonces ahora creemos la otra función. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, profe. El resto, chicos, ¿me va siguiendo? Bien. Entonces ahora hagamos la otra función. Yo le voy a llamar crear archivo, que va a recibir una ruta de archivo y va a recibir los datos del diccionario. De nuevo, voy a abrir el archivo. Voy a pasar de la ruta del archivo. Ruta. Archivo. Que me lo abra en módulo W, porque ahora lo quiero crear y quiero escribir. El salto de línea, new line, va a ser comillas vacías. Y el alias va a ser archivo. Bien, y ahora acá quiero escribir. ¿Qué necesito? Un escritor, perfecto. Acuérdense, acá necesitamos un lector para leer. Si quiero escribir, necesito un escritor. Entonces voy a definir una variable escritor que se lo invoca, genera, llamando al módulo CSV y a la función writer. Y como parámetro necesita el archivo. Si no le pongo nada, el delimitador va a ser la coma, y si es otro, lo ponemos. Lo voy a poner para que quede a modo de ejemplo, que sea el delimitador, sea la coma. Bien, entonces, lo que voy a hacer es hacer la cabecera, que es la primera línea, que tiene interminio, máximo y media. Entonces yo voy a hacer una variable que se llame cabecera. Y bien, nosotros para escribir filas usando el escritor, usamos una función que se llama writeRow, que significa escribir fila, y como parámetro recibe una lista de elementos. Bien, entonces la cabecera que yo voy a pasarle al escritor tiene que ser una lista de elementos. Entonces la cabecera va a ser una lista donde el primer elemento va a ser el nombre, el segundo elemento va a ser el mínimo, después el máximo y la media. Máximo y la media. El nombre no está en este formato, pero yo lo agregué porque me molestaba ver esta columna que no tengo una cabecera, pero solamente por eso. La agrego. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es escribir esa línea en el archivo. Entonces llamo a mi escritor y invoco la función writeRow, que significa escribir una fila, y le paso la cabecera. Bien, ya tengo entonces la cabecera escrita en el archivo. Siguiente paso es empezar a recorrer mi diccionario para ir generando la información y agregándola en el archivo. Entonces, como pueden ver, esta que dice nombre no me interesa. Bien, no está en el archivo final. Entonces también la tengo que evitar. Y voy a usar de nuevo mi índice. O no, si quieren, no lo pueden usar o no, pero lo voy a usar. Que si es 0, es la primera línea, y si no, estamos trabajando con otro. Solamente quiero evitar esta llave. Bien, entonces, voy a hacer un for. ¿Y cómo voy a acceder, chicos, a los elementos de un diccionario? Llave valor. Perfecto. Entonces acá poner llave, valor, que están en dónde. En datos, div, ¿y cuál era la función? Ítems. Bien, perfecto. Ítems, acuérdense, con esta función ítems me iba a devolver una tupla donde el primero iba a ser la llave y después el valor. Entonces acá voy a tener nombre, final, máximo.
Sí, Ramón, sería mínimo, máximo y media, pero yo, mi genio no me permitía que esta columna no tenga una cabecera, un nombre. Entonces le puse que sea nombre. Acá sí no tiene nada, pero a mí me molestaba que no tenga nada. Entonces se lo agregué. Bien. Pero no había problema. Entonces, bien, acá ya accedo entonces a la llave y al valor. Entonces, pregunto. Si I es mayor que 0, significa que ya no estoy en esta llave, el nombre. Entonces, puedo trabajar. Si igual a 0, significa que estoy usando esto y no me sirve. Entonces, bien, tengo esto. Ahora bien, yo vengo a ver los valores que tengo acá. Perfecto, son todos cadenas de texto que me representan valores. ¿Me sirve a la hora de calcular aritméticamente promedio, mínimo y máximo? No. Bien, entonces tengo que transformar todo a números. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué función les recuerda que puede hacer eso? Cuando vimos iterables. Bien, Ariel, un map. ¿Y qué hace un map? A ver, refresquemos la memoria. ¿Qué hace un map, chicos? Bien, aplica algo a todos los elementos, así, bien cristiano. Map lo que hace, recibe una lista y una función. Y a cada elemento de esa lista le aplica esa función. Bien, así bien sencillo como dijo él, aplica algo a todos los elementos. Ese algo tiene que ser una función. Entonces, yo podría pasar de la función float y la lista esta, y me va a devolver una lista, pero con todos los elementos ya convertidos a float. ¿Se entiende, chicos? El poder de map. Sí, Entonces, profe. voy a usar eso. Como me devuelve algo, lo tengo que asignar a una variable, la voy a volver a asignar a la misma, y acá voy a hacer map, y map recibe la función, que en este caso va a ser float, y recibe la lista. Esto me devuelve un objeto iterable, no en sí una lista. Entonces, lo único que tengo que hacer es decir que a ese objeto iterable me lo convierto en una lista. ¿Y cómo hacíamos eso? Casteando. Le voy a decir que lo que me devuelva lo quiero en una lista. Y ahí ya está. Ahí ya convertí todo esto en una lista de reales. Ahora bien, ya tengo eso. Tengo todo en una lista, pero ahora tengo que armar este formato. Donde final la tengo en la llave y después tengo que declarar el mínimo, el máximo y la media. Es decir, como que tengo que armar ese renglón. Entonces acá voy a poner una variable que se llame línea y voy a llamar una función que se llame armar línea, que va a recibir la llave y la lista. Porque acá el primer valor tiene que ser la llave y después tengo que procesar esa lista. Bien, entonces vamos a crear esa función. Voy a llamar armar línea, que recibe la llave y el valor. Y lo único que tienen que hacer es retornar una lista. Acuérdense que el escritor, para escribir algo en el archivo, necesita una lista con elementos. Bien, entonces esto me va a devolver una lista con elementos. ¿Dónde? El primer valor, ¿qué tiene que ser de esa lista? Yo tengo que obtener esta forma. Final, un valor, otro valor y otro valor. Final, ¿dónde lo tengo guardado?
¿Dónde lo tengo guardado al final? ¿Están chicos? ¿Están despiertos? En el DIC, bien. Yo lo tengo en el diccionario. Pero ahora yo, al armar la línea, yo le paso la llave y la lista. Entonces, yo ahora tengo que retornar un listado para generar ese renglón que tenga este formato. Final, en estos valores, en la K y en la B. ¿En dónde está guardado? ¿Ideas? Bien, yo ahora yo ya armé la cabecera. Acuérdense que el escritor recibe como parámetro una lista con elementos, donde esos elementos tienen que ser, o sea, una lista con elementos, para poder después pegarlo en el archivo. Ahora bien, yo tengo que escribir entonces esto en el archivo. Final, mínimo, máximo y medio. Entonces tengo que generar una línea donde el primer elemento sea final, el segundo elemento sea el mínimo, el tercero el máximo y la cuarta media. Básicamente tengo que tener algo así, donde acá va a haber un elemento, acá va a haber otro, acá va a haber otro y acá va a haber otro. Entonces, el primer elemento tiene que ser final, después en el segundo renglón mínimo, después máximo, volumen y efectivo. Yo, ¿dónde tengo almacenado estos datos? Final, mínimo, máximo, volumen. En la lista dentro del diccionario. Dentro del diccionario, perfecto. ¿Qué es dentro del diccionario? Final, mínimo, máximo, volumen, efectivo. Son listas. No. Las listas tienen los valores. Final. ¿Dónde está el Ah, otro? son valores Son de las las llaves. llaves. Perfecto. Entonces, ¿dónde tengo yo la llave? En la K. Entonces, lo único que tengo que decir es que el primer elemento va a ser la K. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ahí yo ya consigo que mi primer elemento sea final, después en la siguiente iteración va a ser mínimo, después máximo y así. Ahora bien, el segundo elemento de ese renglón tiene que ser el mínimo. Ahora, ¿cómo calculo entonces el mínimo? Bien, perfecto. ¿Y cómo hago eso? Con la función Ahí. mínimo y máximo. Bien. ¿A qué lo aplico? A la lista A, B. A, B, perfecto. Muy bien. Le acabo de sacar de nuevo, hago máximo de B. Y ahora bien, promedio, ¿cómo se calcula? Sumando todos los valores de la lista. Ah, ¿existe una función average? Perfecto, yo hice manualmente el promedio, pero si existe, lo usemos. No, creo que no existe, pero existe Zoom y la armé. Acá voy a invocar una función, porque es fácil calcular el promedio. Promedio, y le pasamos B. Bien, entonces creemos la función promedio, que recibe la lista, una lista, y ¿cómo calculamos promedio, chicos? La suma de todos los elementos dividido el len de la lista. Perfecto, entonces necesito un acumulador, le voy a llamar promedio igual a 0, y después para cada elemento de la lista, voy a sumar lo que tenía en promedio, y le voy a sumar el elemento. Luego, lo único que voy a hacer es retornar lo que tengo sumado en promedio, dividido el tamaño de la lista. Perfecto, y ahí ya tengo el promedio. Bien, entonces, volvamos a esta función, armar línea. ¿Se entiende lo que está haciendo?
solamente me está produciendo una lista, como ejemplo, que el primero sea final, después que el segundo elemento va a ser el mínimo de la lista, por ejemplo, un valor, después vamos a tener un máximo, y después vamos a tener un promedio. Esto es un ejemplo, pero básicamente me está generando este formato. Cuando itere de nuevo, el próximo formato va a ser mínimo, donde acá va a tener otro mínimo, acá va a tener otro máximo, y acá va a tener otro promedio. ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá, chicos? Sí, ¿no? Bien. Acuérdense, genero esto porque mi escritor necesita una lista con valores, donde cada elemento son los valores, para poder escribirla en el archivo, como hicimos con la cabecera. Bien, entonces, ya tengo la lista, ya tengo la línea, lo único que tengo que hacer es escribirla en el archivo. Entonces voy a llamar al escritor, .write_row, y le voy a pasar la línea. Perfecto. Después, por último, lo único que tengo que hacer es incrementar mi y listo. Ahí ya tengo entonces todo el programa. Veamos si funciona. Entonces, acá esto voy a sacar el print. Voy a decir acá, entonces esto me va a devolver un dato. Los datos. Creemos otra variable para la ruta donde se va a crear el archivo. Le pongamos cotización 2 y le pongamos ruta del archivo 2. Entonces, llamemos a la función crear archivo. Archivo va a pasar, va a recibir la ruta de archivo 2 y va a recibir los datos del diccionario. Veamos si funciona. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió la estrategia? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo fuimos armando todo? ¿Quedó alguna duda hasta ahí, chicos? Yo lo tomo como que se entiende. Veamos. Lo ejecutemos. Veamos. No me dio error. Veamos si se creó el archivo. Acá está. Lo abramos. Y ahí está. Se generó un archivo donde la cabecera es el nombre de mínimo, máximo, media. Después tengo la primera línea que es final, que es 1,0165 el mínimo, el máximo es 19.705 y el promedio es 2.796. Después genero otra línea máximo con un mínimo, un máximo y un promedio, y así sucesivamente. Así que por lo visto funcionó. Y así se resolvía, o era una de las estrategias para resolver el ejercicio, el coloquio. ¿Estaba complicado? Sí. ¿Era imposible? No. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. No sé si pudo ver el mío donde a mí me devolvía un error en el máximo y mínimo la función. Sí, sí lo vi y estaba re loco el error. Según la documentación, vos tenías en algún lado, cuando vos ya, querías hacer el retorno de la lista, vos hacías algo así. Así. Y ahí te daba el error. Sí. Bien. El error decía que mínimo, máximo no eran, la lista no era un objeto iterable o algo así. Según la documentación, en algún lado debe haber pasado que se definió una variable mínimo y se la definió como una lista. Entonces, cuando venía acá, había conflicto como de intereses, porque Python, para Python mínimo es una cosa, y vos acá le estás diciendo que es una lista. Entonces, como que se volvía loco, según la documentación. Vos en ningún lado tenías eso, o sea que internamente Google Colab se volvió loco. Pero básicamente pasó eso, que en algún lado vos a una palabra reservada de Python, o en este caso mínimo que una función, como que la asignaste como una lista. Entonces ahí es donde se te decía, che, esto no es un objeto iterable, porque sí, vos le estás acá pasando como función,
y acá le decís que es una lista. Entonces, no entendía. El problema es que vos en ningún lado definiste eso, pero ese era el error. Hasta ahí vamos, Jorge. Sí, profe. Bien, la solución, yo busqué por todos lados, no estaba. Lo más simple es, antes de que entre a donde tire el error, hagas, y fuera de la función, fuera de la invocación, llames a la función de ley y le pases la variable que está tirando el error. Esto va a borrar lo que vos hayas definido por ahí y va a retornar al valor por defecto. Bien. Ahí yo lo hice esto y ahí ya me funcionó. Buenísimo, profe. Después también tenías que hacer un delete de máximo, pero era hacerlo eso, ¿no? Pero no sé dónde se habrá vuelto loco Google Colab. Bien, chicos, ¿se entendió el coloquio? ¿Estaba difícil? Sí. No les voy a decir que no, porque sí estaba complejo. Pero imposible no. Estrategia, siempre entiendan el problema, analicen el problema, vean lo que le están pidiendo y planteen una estrategia. No se tiren a programar, a codificar de una, porque es más complicado después. Primero hagan todo en un papel, tranquilos, esta va a ser la estrategia. Después planteen las funciones que van a ir necesitando y vayan despacito. Vayan viendo cómo le va dando. Como hice yo, armé esta función y dije, bueno, veamos si me está dando bien. Yo espero un diccionario de datos, le hice un print, perfecto, me trajo un diccionario de datos. Acá también, a medida que iba haciendo, yo decía, bueno, yo quiero que esta lista, esto me convierta todo entero. ¿Me lo está convirtiendo todo a real? Sí, me está convirtiendo. Esto, ¿me está armando la línea? Sí, me está armando la línea. De a poquito lo iba armando. Pero se puede. Bien, ahí lo copio y lo pego en el chat. A ver si entra. A ver. No, no pasa, ya lo copio en un archivo. Voy para acá. Ahí está. Ahí. Bien. Acá, acá, acá. Bien. Ahí. Y lo pasemos por el chat. El grupo CT2. CT2. Acá. Documento. Escritorio. Coloquio 4. Entonces esto ya está. Esto también lo puedo minimizar. No, es con el otro. Bien. Vamos entonces ahora al práctico que estábamos haciendo. Módulo 6. Práctica. Perfecto. Y 7.2. Base de datos. Bien. ¿Cómo van, chicos, con el práctico de base de datos? ¿Pudieron avanzar? Eso es un sí, eso es un no. Sí, había que terminar el ejercicio 2. No sé si lo pudieron terminar. Así arrancábamos el 3. Chicos, no sé si se acuerdan de armar una clase este viernes para ver todo lo de Visual Studio, Git y GitHub. No sé si se acuerdan si lo habíamos hablado.
Bueno, el nuevo módulo que viene, la clase que viene, es básicamente eso, es ver todo lo de Git y GitHub, así que ahí le podemos ver tranquilamente durante la clase. Es básicamente, encima el práctico, son creo que 3, 4 puntos, son 7 y de esos 3, 4 ya hicimos, o sea, ya hicimos la mitad, porque ya la mayoría tiene su GitHub, ya está subiendo archivos, ya agregaron colaboradores. Bien, volviendo al TP. ¿Pudieron hacer el ejercicio 2, chicos? Completito. Faltaba, creo que, actualizar y borrar. ¿Pudieron? Sí, profe. Bien. Entonces ahora hay que continuar con el ejercicio 3. El ejercicio 3, a ver, esperen que ejecute monte el drive. La idea es hoy hacer el 3, el jueves el 4, y ya con eso terminamos el práctico. Igual mucho si no terminamos el 4 completito, no me molesta porque después en el proyecto final tienen que hacer todo lo script de la base de datos. O sea que ahí van a practicar sí o sí base de datos. Bien. Ahí está. Entonces, el ejercicio 4, no, el ejercicio 3, el que tenemos que hacer hoy, hay que crear una tabla que se llame detalle venta, que va a contener los siguientes campos. El ID, y acá agreguenle, chicos, al lado del ID, y agreguenle el ID del producto, que se está faltando. Bien, hay que hacer una tabla que se llame detalle venta, que va a tener un ID de venta, que ese ya sospechen que sea la clave primaria. Después un ID de producto que nos va a relacionar con la tabla producto que creamos en los ejercicios anteriores. Pero bien, no es necesario que la declaren como clave foránea. La clave foránea solamente lo vimos en la teoría. Con que aquí esté solamente ya este campo, suficiente. Lo vamos a dar como válido. Ahora bien, si ya hay chicos que ya saben manejar claves foráneas y cómo definirlas, lo pueden hacer, no hay problema. Pero con que ya nos definan este campo acá y ya sepamos que está relacionado con otra tabla, está bien. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Después esta tabla va a tener el precio del producto, la cantidad, y acá esto no es necesario. El subtotal y el total no es necesario. Eso están a ver donde tengo mi ejercicio 3. Y acá está. Bien, esto también, el subtotal y el total no es necesario. Eso también borra. Solamente tiene que tener el ID de la venta, el ID del producto, el precio del producto y la cantidad. ¿Alguien más o menos sospecha por qué no necesitamos el subtotal y el total? Porque se los pueden calcular con funciones de SQL. Exactamente, Jorge. No es exactamente con SQL, lo podemos calcular de Python, pero es que podemos inferir esos valores a partir de los datos que ya tenemos en la tabla. Yo quiero saber el subtotal, lo único que tengo que hacer es multiplicar el precio del producto por la cantidad. Y el total no estaría en un detalle de venta, sino que estaría en la cabecera de la venta. Y se consigue sumando todos los subtotales. ¿Se entiende? El total sería la suma de todos los subtotales. Y los subtotales lo conseguimos multiplicando el precio por la cantidad. O sea, los datos que nosotros podemos inferir ya de lo que existe, por lo general no van como un campo más. ¿Se entendió, chicos? Exactamente, se calcula.
O en algunos lenguajes, frameworks, usted, no sé si alguno ya lo vio, pero por lo general van a tener un esquema y van a tener lo que tiene la base de datos. En el esquema se lo conoce como un campo virtual. Es decir, existe en el modelo, pero no existe físicamente. El más usado es el que hace de confirmación de contraseña. Es un campo, el de contraseña, digamos, porque después eso se hashea y todo y se guarda en la base de datos. Entonces ese no existe en la base de datos, pero el hasheado sí existe, o algo así era. Bien, entonces arranquemos con el ejercicio 3, chicos. Entonces, pide el ejercicio. Crear la tabla, de nuevo hay que crearla, y hay que simular ventas. Simular la venta es solamente insertar registros en la tabla. Lo único que sí, chicos, traten de insertar el ID del producto que exista en la tabla producto. Es decir, que si yo vengo acá donde tengo mis productos, yo cuando vaya a vender una venta, tengo que poner ID de producto que sea 1, 2, 3, 4. No me inserten un ID 15, porque no existe en la tabla producto. ¿Se entiende, chicos? Solamente ese cuidado. Bien, hagámoslo y ya cualquier cosa nos van preguntando, si no lo vemos. Y tipo 8 menos 10, le dedicamos un tiempito al proyecto final. Solamente me está diciendo que yo quiero unir dos tablas. Join es solamente unir dos tablas. Entonces, veamos esa parte. Bien. ¿Por dónde empezamos? Esto puedo borrar, sí, esto puedo borrar. Entonces necesito compartir el práctico y necesito compartir mi base de datos. Bien, hasta ahora, chicos, en nuestro, si hicieron el práctico, deberían tener una tabla de productos, que si le ejecutamos, debería tener productos cargados. Yo en este caso tengo 11 productos. En algunos tienen el stock 0, pero son 11. Y si hicieron el ejercicio 3 de crear el detalle de la venta y generaron algunas ventas, como pueden ver, yo tengo el ID de la venta, que es la clave primaria, y después tengo un campo, que es el ID del producto. Con este campo yo hago referencia a la tabla de productos. Entonces yo digo, ¿de qué producto hice la venta? Del producto con ID1. Entonces yo puedo venir acá y digo que el producto ID1 es el café. Entonces, ¿cuántos vendí? 2. ¿A qué precio lo vendí? A 50.000. Después tengo otra venta del ID del producto 3, que vengo acá y digo, es la leche. ¿Cuánto vendí? 2. ¿A qué precio? A 170.000. ¿Qué otra venta hice? Hice una venta del producto 5. Me vengo acá. ¿Qué es el producto 5? El monitor LG. ¿Cuánto vendí? Vendí 3 unidades a ¿cuánto? A 50.000. Bien, hay información relacionada entre las dos tablas. Ahora bien, no podemos mostrarle esto al usuario y decir, che, bueno, fíjate acá y después consulta acá qué producto vendiste. O si podemos hacer eso. ¿O sí o no? ¿Está bueno eso? De poder se puede, pero no es lo óptimo. Exactamente, no está bueno, digamos. Se puede, pero no. Entonces, ahí es donde entra el join para poder relacionar las dos tablas. La sintaxis del join es muy simple. Veamos. Bueno, primero voy a importar el pandas, así podemos mostrar más fácil el resultado. Voy a hacer la conexión a la base de datos. Conexión, base de datos, y voy a copiar donde yo tengo mi base de datos, que es esto. Bien. Entonces, aquí voy a hacer entonces mi consulta. ¿Funcionó lo de las triples comillas ayer? ¿Sí? ¿Así lo uso ahora o no? ¿O no funcionó? Supongamos que sí. Profe, Sí. a mí me funcionó, pero con triple comilla doble. ¿Así?
Claro, y cerrándola al final con triple comilla doble también. Bien, perfecto, usemos esta. Bien, para hacer un join entre dos tablas, es básicamente un select. Yo voy a usar un select. Y aquí voy a decir qué campos quiero que me traiga de las dos tablas. Puedo usar el asterisco y me va a traer todos los campos de la unión de las dos tablas. Es decir, que si yo uso el asterisco, me va a traer de esta tabla, me va a traer el ID, el nombre, el toque, el precio y la categoría, y de la otra tabla me va a traer el ID del producto, el precio y la cantidad. Sí podemos el asterisco. Si no, tenemos que indicar que cada campo que nosotros queremos que traiga. Por lo general se hace eso. Se los indica. Entonces yo acá quiero que me traiga el ID del detalle de la venta. Quiero que me traiga el nombre del producto. Quiero que me traiga la cantidad detallada de la venta. Quiero que me traiga el precio del producto del detalle de la venta. Acuérdense que el precio del producto y el precio del detalle de la venta no son los mismos. Y por ahí está bien. Bien. Ahora yo ya hice los campos que quiero que me traiga de la unión de esas tablas. ¿De dónde? Una de las tablas va a ser el detalle venta. Y acá es donde viene el uso del join. Yo estoy diciendo, yo quiero traer la unión, quiero unir dos tablas. No sea la unión, pero es como quiero tener información de dos tablas. Y aquí es donde viene el join. El join me está diciendo que me junte esta tabla con la que yo indique acá. Entonces yo quiero que me una la tabla detalle venta con la tabla productos. Ahora bien, eso sería todo. Me va a unir la información de un lado por la información del otro. Veamos qué significa el join. ¿Ven mi base de datos, chicos? ¿Es una base de datos esto? No, profe. Bien. No es una base de datos, es una planilla Excel. Bien, entonces, yo tengo, por ejemplo, mi tabla productos, donde tengo un producto con ID1, que es un televisor y tiene un precio. Después tengo un celular con ID2, un procesador con ID3 y una placa de video con ID4. Después tengo la tabla ventas, donde yo voy a tener el ID de la venta, el ID del producto al cual hace referencia, en este caso 4 hace referencia a la placa de video, el 3 al procesador y el 2 al celular. Y la cantidad que se vendió y el precio. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Entonces, el join lo que hace, si yo lo dejo así como está acá, es lo que me hace, ¿alguno conoce el producto cartesiano de matrices o de tablas? O el producto cartesiano en sí. El join es básicamente eso. El producto cartesiano lo que me agarra es, me agarra el primer elemento de una tabla y me lo va a hacer, por ejemplo, todo esto por esto. Bien, por la primera línea. Después va a pasar de nuevo este por el segundo elemento de la otra tabla. Luego va a pasar este por este elemento de la otra tabla. Si tuviera más, seguiría haciendo de la misma forma. Ese es el producto cartesiano. Entonces, una vez que termina con este, pasa al siguiente. Agarra este y lo multiplica por este, que significa unirlo a este. Después agarra este nuevo y me lo agarra con este. Si fuera una tabla de 10 acá y acá 10, me va a generar entonces una sola tabla de 100 registros, que es básicamente lo que yo hice acá. Es un join sin especificar nada más. Entonces a la primera fila me la multiplica con la misma fila. De nuevo a la primera fila me la multiplica con la segunda fila de la otra tabla. Y así sucesivamente y me genera toda esta tabla el join sin especificar nada más. Eso es lo que hace el join. Un producto cartesiano entre tablas. No nos sirve porque me está trayendo datos que nada que ver. Acá me está trayendo el ID del televisor 1 con la venta 1 que espero que vendió una placa de video. O sea, no nos está sirviendo en lo que nos necesitamos. Pero esto es lo que hace el join. Ahora bien, nosotros nos serviría que nos traiga solamente aquellos registros
en donde la clave primaria de una tabla coincida con la clave foránea de la otra tabla. ¿Se entiende, chicos? Es decir, haceme una unión, o sea, haceme esta multiplicación, pero solo tráeme aquellos, de esta tabla solamente tráeme aquellos registros en donde este campo de clave foránea coincida con la clave primaria. Es decir, que si yo quiero eso, solamente me debería traer esta fila y esta fila. Y las otras no me las traigas. ¿Se entiende, chicos? Sí, no, sí, no. Sí, profe. Bien, entonces, yo especificando esa condición, solamente me debería traer esto. Si yo no especifico nada, me va a traer todo esto. Pero no me sirve, yo necesito esto. Entonces, veamos primero la primera forma. Entonces, yo tengo una consulta, voy a hacer la conexión punto consulta, voy a pasar la consulta, bien, voy a hacer las ventas, voy a hacer la conexión, punto cursor, punto fetch all. Voy a cerrar la conexión. Y bueno, voy a usar las columnas que van a ser igual a el código. El detalle, el nombre del producto, nombre, la cantidad vendida y la cantidad que estoy escribiendo, vendida. Y el precio de venta. Ahí está, tengo 1, 2, 3, 4, acá tengo 4. Bien, entonces voy a llamar a los resultados, que va a ser al panda.dataframe.from records. Le voy a decir que la data viene de las ventas y las columnas son las columnas que yo he hecho. Entonces, hago un primer resultado. Veamos que si funciona esto. Bien, como pueden ver, ahí me trajo la multiplicación cartesiana que le estoy diciendo acá. Porque yo no indiqué sobre qué quiero filtrar, o sobre qué quiero que me haga la intersección esa multiplicación. O sea, la condición de la multiplicación. Yo acá tengo 3 registros, acá tengo 11, y me está trayendo 32. ¿Está bien? Me multiplicó entonces 3 por 11, 33 registros, que es lo que está acá. No me sirve. ¿Se ve eso, chicos? Entonces, esta información estaría falsa. Yo no vendí 2 unidades de café, ni 2 de maní, ni 2 de leche, ni nada. Entonces, nosotros tenemos que buscar la condición para que me traiga esto. Y eso se hace en bases a las claves primarias de una tabla con la clave foránea de la otra tabla. Para indicar eso se usa el LOM. Entonces, yo acá voy diciendo, seleccioname todo esto desde la tabla detalle ventas con la tabla productos, pero solamente tráeme aquellos registros donde yo voy a decir detalle venta punto. ¿Cómo le llamé yo? Le llamé así. Y de producto de detalle venta, o sea, esta es la clave foránea que me relaciona con la clave producto, sea igual a qué cosa, chicos. Y acá les digo que me detecte. ¿Y de producto? Y de producto, perfecto. Punto y de producto. Entonces, ya con esta condición, yo ya le estoy indicando esto. ¿Ven? Hay un join con la condición entre la clave foránea y la clave primaria. Entonces, volviendo a mi ejemplo, solamente me debería traer 3 registros. Entonces, veamos esto de nuevo. Y ahí está. Me está trayendo ahora la información correcta. Y ahí sí, como pueden ver, yo estoy trayendo ya información de la otra tabla, que sería el nombre del producto, y las puedo unir con la información de la otra tabla. Y ahí sí ya puedo decir que vendí 2 unidades de café, que vendí 2 de leche y que vendí 3 de un monitor. Y así funciona el join. Bien, esta condición siempre se relaciona a la clave primaria con la clave foránea. A su vez de acá ya pueden hacer
las condiciones que ustedes quieran. Yo quiero, está bien, que aparte de esa condición me traigas que la cantidad de talle-venta sea mayor que 2, por ejemplo. ¿Cuántos registros deberíamos ver ahí? Uno solo. Uno solo, exactamente. Entonces yo ejecuto y me trae solamente ese fila. O sea, es decir, primero me genera esto. Yo después le digo, no, solamente tráeme donde la clave foránea sea igual a la primaria. Entonces empieza a filtrar esto. Y luego le digo que no, y que también tráeme solamente que esta columna sea mayor que 2. Entonces, si bien acá tengo estas 3 y solamente quedaría esta. Eso es lo que va haciendo internamente. Entonces acá pueden ya agregar todas las otras condiciones que ustedes quieran. Y eso es el join. ¿Se entendió, chicos? Y Sí, así, profe. y esto es para 2 tablas. Si hubiera una tercera tabla que está relacionada, no sé, con productos o con detalle venta, de nuevo, venimos, hacemos un join, tercera tabla, en donde ¿qué? En donde esté la clave foránea en una, relacionada en la clave primaria en otra. Y así podemos unir todas las tablas que queramos. Pero empiecen de a 2 tablas. Después los vamos haciendo más difícil. Profe, ¿es válido si en vez de on uso un where, por ejemplo? ¿O sí tiene que ir el on cuando se usa el join? Siempre que haces un join, va el on. Siempre. Bien, El where lo puedes poner después abajo de esto. Lo puedes poner acá. bien. Acá es como el on es la condición para hacer esto. Bien, para que te traiga esto. Y una vez que te trae esto, vos acá le puedes aplicar el where. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora bien, cuando vos empezás a unir muchas tablas, por ahí ya necesitas primero filtrar ya directamente esto, antes de unir con la otra tabla, porque imagínate que estas tablas fueran de 1.000.000, y acá tiene otro 1.000.000, y después la otra tabla son otro 1.000.000, entonces primero te conviene ya traer esto, y después recién lo unir con otra tabla, en vez de hacer todo un solo producto cartesiano que te traiga, no sé, 100.000.000.000 de registros y recién hacer el where. Más o menos se va por ahí, ¿se entiende? Depende de cómo vas construyendo, digamos. Pero se puede. Mi consejo, primero unir las 2, filtras todo acá lo que a vos te sirva, y después unir la tercera, y después, bueno, si queda algo ahí para ahí, recién usas un where. ¿Se entendió, chicos? Bien. Bien. Terminamos por hoy. Ya para la próxima clase hacemos el 4. Si quieren pueden ir adelantando, no hay problema. Pero por hoy terminamos el práctico. Ahora veamos el proyecto final. ¿Cómo vamos?